הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי וזמח ולגני בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת המזבחה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידיון דעסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכו ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה בערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחץ זבה בישועה ונחמה בחץ זבה ורפואה וסגולה וסליחה וכפרה ברחבה ורצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחץ זבה בישועה ונחמה בחץ זבה para berheba bechetsala lanu duchol amor Israel veimru amen ose shalom ben rumach uberechama ose shalom aleinu ve'al kol amo Israel veimru amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Soaron, Mayomer Moshe, Kuma Adonai, Beyavoto, Oy Becha, Beyanazo, Beyazecha, Mi baneja, y misión de Torah, Udbar Adonai, mi Yerushalayim, Baruch Natan Torah, למנות ישראל בקדושתו. sobrecincu בשמחת תורה ונוקבו בתורה פריזו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה
Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva porción de Maná para Mishpatim. Que el Eterno añada bendición al estudio que vamos a realizar. Les recomiendo que tengan pues nuestras Biblias, tengamos nuestros libros de estudio y que la paracha de hoy nos sirva para unirnos cada día más al Mesías y no nos dejemos desviar ni a derecha ni a izquierda. El Mesías es el centro de nuestro llamado, nuestra meta. Entonces, con eso en mente, nosotros como familia le agradecemos al Eterno el privilegio que tenemos de poder compartir esta palabra y de estudiarla todos juntos. Entonces, que sea glorificado el nombre de nuestro Señor y nuestra fe sea fortalecida. En el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, esta paracha Mishpatim, sentencias. Esta palabra, como muchas que hay en el idioma hebreo, pues son polisémicas, tienen muchísimas acepciones, muchos sentidos, muchas interpretaciones. Vamos a ver algunas. Veamos la siguiente lámina, la número 2. Esta paracha Mishpatim viene de Mishpat, que en su esencia más, pues como más natural, significa causa, juicio, derecho, norma. Vamos a ver hoy que este término está a todo lo largo de la escritura y también en todas las áreas de nuestra vida. A diario vamos a mirar estos conceptos ya emanados de la Torá como nosotros como comunidad, ya también dentro de la sociedad vamos a ver que se requieren unos lineamientos. Hay personas que se tienen que sentar a crear unas normas de convivencia y el Eterno también preocupado por la convivencia del pueblo, por la unidad, pues ha generado unos mishpatim. Dice en el Salmo 19:9, Mishpate Adonai Emet es Sedatku Yahdab. Las sentencias de Adonai son verdad. Los mishpatim de Adonai son verdad. Las causas, los juicios, las normas del Eterno son justas. Con eso en mente, vamos a mirar otra cuestión con respecto a la palabra mishpat. Esta palabra mishpat aparece, como les decía, en toda la escritura, en sitios donde a veces hemos leído y ni nos imaginamos que esa palabra está presente. Vamos a mirar unas pequeñas referencias. Vamos a leer Devarim 21:22. ¿Qué dicen Devarim 21:22? Dice, cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no pasará la noche en el árbol. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que Hashem tu Elohim te da en posesión. Gracias. Aquí cuando habla de sentencia de muerte es Mishpat Mavet, el sentenciado a muerte, el colgado. Que esto fue lo que sufrió en primera persona Yeshua, y por eso en Gálatas 3:13 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y el Señor se hizo maldición por nosotros. Hay una cosa que tenemos que entender también con respecto a lo que del sacrificio de Yeshua se refiere. Todo lo que pasó en el programa, digámoslo, en todo lo que ha designado el Señor en el proyecto de salvación del hombre, todo lo que sufrió el Mesías, todo está enmarcado en la Torá. Este mishpat, este designio divino de que el quien fuere colgado tenía que ser rápidamente enterrado, eso lo cumplió el Señor y todo lo que se hizo en la crucifixión fue en el marco del cumplimiento de las sentencias, los mishpatim, y sobre todo en este mishpat mavet. Como les decía, uno profundizando cada año más dentro de las escrituras, se da uno cuenta que este término mishpat es muy importante en lo que tiene que ver con la cronología y con el proyecto de salvación de parte de Dios
extendido y ofrecido a los hombres, a la humanidad. Entonces ya vemos la primera parte de la palabra mishpat. También la palabra mishpat cubre dos campos, el campo judicial y el campo religioso y político. Por eso les decía que esto está en todas las áreas de nuestra vida. En el campo judicial, desde una concepción básicamente semita, hebrea, el término mishpat significa juzgar una causa, acudir al juicio, comparecer en juicio, pronunciar sentencia. Y hay un término también que se llama Baal Mishpat, que es un rival en un pleito. Eso dentro de la parte judicial. Vamos a leer también en Devarim 16:18, campo judicial, yo lo voy a leer. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Se necesitaba de personas capacitadas que pudieran ejercer juicio. ¿Pero qué clase de juicio? Un juicio entre dos personas. Lo vamos a ver nuevamente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que esto alcanza todo el recorrido de la Biblia, inclusive llegar a la época donde Yeshua deja su testimonio y institucionalizada la sinagoga con el Mesías. Estos preceptos continúan. Estos preceptos son hasta el día de hoy incluso necesarios que nosotros los dominemos para poder ejercer juicio entre dos personas que tienen algún tipo de problema. En el campo religioso, vamos a mirar. En el campo religioso, la palabra mishpat significa decisión, dictamen, norma, mandato, ritual, ceremonial, como en Levítico 5:10, pero también como está en Shemot 21:1, que hoy es el encabezado de esta parachá, cuando dice Eleja Mishpatim. Estos son los mandamientos, estas son las sentencias, estas son las normas que tienes que hacer en determinado caso. Ahora, como les decía, basta mirar los administradores de los conjuntos o edificios, el manual de convivencia de los colegios, todos esos son mishpatim, porque necesitamos regularizar, o mejor regular, controlar, elevar juicio, dar un veredicto cuando hay muchísimas personas conviviendo en un mismo espacio. Necesitamos unas normas. Entonces, por eso, el Señor, adelantándose al establecimiento del pueblo de Israel en Tierra Santa, le da esta normativa para que cuando llegue la apliquen. Y nosotros vamos a ver que en el día a día todos son normas. La parachá de hoy pareciera un poquito cargada de mucho texto, de mucha norma, de mucha sentencia, pero es necesario, hermanos, porque todos tenemos que juzgar en algún momento de la vida, y qué mejor que juzgar con autoridad y con la Torá de parte de nuestro lado. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 3. Aquí vamos a ver en contexto lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, aliyot de la parachá 18, mishpatim. La primera comienza en el 21:1 al 19 y la séptima aliada en el 23:26 al 24:18. El maftir varía un poquito desde la perspectiva sefardita y askenazí del 24:15 al 18 y o del 24:16 al 18. La haftará, Jeremías, Yermiyá 34:8 al 22 y del 33:25 al 26. Y el Brit Hadashah, primera de Corintim 6:14 al 20. Eso es lo que vamos a leer hoy o a estudiar hoy en el contexto de las aliot respecto a esta parachá. Veamos la siguiente lámina. Vamos a mirar entonces Ledaber, Hamesh, Milin. ¿Cuáles son las 5 palabras que hoy vamos a estudiar y profundizar un poquitín? Entonces, la primera, que es muy conocida para nosotros, Elohim. En algunas versiones, en esta particularmente, aparece la palabra Shoftim, o jueces, Elohim. Vamos a estudiar a ver qué nos tiene hoy la parachá respecto a este término. Algo que hemos tenido nosotros muy común y hemos escuchado, la ley del talión.
Ajin, tahat, ajin. Ojo por ojo. Vamos a ver qué dice hoy la escritura al respecto. Hagin, mi fiesta. Malach, ángel. Y Katab, él escribió. Eso es lo que vamos a ver en esta paracha. El Eterno nos permita completar el estudio hasta la palabra él escribió. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 5. Y dice, estas son las sentencias, ¿sí? Beeleja mishpatim, asher tashim libnehem. Estas son las sentencias que pondrás delante de sus rostros. Como habíamos estudiado en ocasiones anteriores, pues las versiones dicen, les pondrás, les presentarás, les pondrás al tanto, pero realmente en hebreo, pues haciendo un poquitico más de transliteración, dice la pondrás delante de sus rostros. ¿Y por qué es importante hacer este énfasis, poner de relieve esta frase delante de sus rostros? Porque se tiene que dar cara. Dios le está diciendo a Moshe, pongo delante de ti, delante de tu rostro, mira lo que vas a decirles al pueblo. Y le vas a hablar al pueblo, a su cara, a su rostro. Porque vamos a ver que luego, cuando el pueblo no cumple, cuando no cumplimos Torah, el Señor dice, le dieron la espalda a mis sentencias, a mis estatutos, a mis ordenanzas. Por eso aquí es claro cuando dice, los colocaré delante de sus rostros de testimonio. Miren, lean, estudien, repasen. Miren las personas que tienen que escoger para que puedan generar juicio entre un conflicto entre dos personas. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los lineamientos para estudiar el caso? Todos los casos son diferentes. Todos merecen atención. Y nosotros vamos a ver, me voy a adelantar un poquitico, que para el Señor todas las situaciones ameritan atención. Estamos en una sociedad donde abrumados por tanto desorden y por tanta falta de convivencia, por falta de tanto de civismo, entonces llegamos a un punto en desechar los casos pequeños. Entonces, si le roban el celular, ay, no se preocupe por eso. ¿Quién le manda exponerse? Le robaron la joya, le robaron el bombillo de un carro, le robaron la cartera. Entonces, si no es determinado monto, la ley no actúa. Y eso genera impunidad. Nosotros vamos a ver que dentro de la Escritura, todos los casos son importantes para el Señor. Hasta que como sociedad occidental consideramos tonto invertirle una cantidad de tiempo y personal y dedicación y materiales, insumos, para el Señor sí son importantes cada caso, porque de ese caso pequeño puede terminar eso en una tragedia. Por eso vemos a diario que ante la impotencia, ante la lentitud, muchas veces de la justicia, la gente se toma la ley por sus manos, y eso tampoco es algo que aprueba el Eterno. El Eterno colocó jueces, y vamos a mirar hoy qué más nos tiene la paracha. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 6. Y viene la primera palabra, Elohim. Dice, entonces su amo los llevará ante los Elohim o jueces y le hará estar junto a la puerta o a la jamba, a la mezuzá, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta determinación? Dice, si una persona se consigue un esclavo, pero ese esclavo es hebreo, es de las mismas tribus de Israel, que por algunas circunstancias le tocó ser siervo, entonces al final del tiempo, al final de determinado tiempo, pues se le daba la libertad. Pero si esta persona decía, yo me siento muy bien con la persona que me dio acogida, me han tratado muy bien, yo no quiero irme, yo tengo más seguridad acá, yo me quedo. Entonces dice, su amo lo llevará ante los Elohim. Y eso ha generado varias interpretaciones. ¿Por qué aparece en el texto el término Elohim? Entonces, la palabra Elohim en algunas interpretaciones también significa jueces, porque los jueces
tienen un atributo divino que es el de juzgar. Pero miremos brevemente la siguiente lámina, la lámina número 7. Ahora bien, la Septuaginta presenta esto de Elohim como tribunal de Dios. A pesar de que haya, digamos, ese distanciamiento, esa separación entre Elohim y tribunal de Elohim, veamos que encierra de todas maneras el atributo divino de juzgar. O sea, el tribunal que está ahí, con todo y que es un conjunto de personas calificadas para dirimir entre la diferencia entre dos personas, entre dos partes que están en pugna por algún motivo, estas personas tienen un atributo divino de juzgar. No cualquiera puede ser un juez. A eso era que se refería el Señor cuando decía que juzgáramos con justo juicio. Ahora dice también acá lo de la jamba, interesante para colocar de relieve cómo está relacionada el tribunal de Dios, el juicio, la puerta como la mesuzá. Que la mesuzá, sabemos, y para también remarcar un poquitico, estaba el Shema, oír la palabra del Señor. El hecho de que haya esta pequeña diferencia en la traducción como Elohim o tribunal de Elohim, no importa, encierra de todas maneras el espíritu, el mensaje y la importancia de este tribunal, el respeto que merece y el procedimiento de abrir con una lesna, abrir la oreja y declarar a esa persona que le pertenece a ese amo. Así nosotros también deberíamos actuar, mirar si estamos nosotros con el Señor, porque muchas personas, lamentablemente, y de eso hay testimonio escritural, una vez hemos recibido la libertad, se desaprovecha. La persona se desboca. La persona va por caminos que él mismo considera que son de vida, y la Escritura dice no. Debemos volver a las Escrituras, volver y retornar a guardar los mandamientos. Es una constante, a guardar los mandamientos, a guardar los estatutos, a guardar las ordenanzas que el Señor a través de Moshe nos dio y a través de Yeshua confirma. Eso es lo que tenía que decirles al respecto de esta lámina. Veamos la lámina número 8. Y este tema de libertad y de esclavitud la vemos en el debate que tiene Yeshua con los fariseos, y vamos a leer Juan 8:20 al 30. Si me hace el favor, por eso les decía, tengamos las escrituras, porque vamos a mirar aquí que el tema libertad, esclavitud está expuesto, pero a un nivel espiritual, un nivel elevado. Veamos, ¿qué dice? Dice: estas palabras habló en la tesorería mientras enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque no había llegado su hora. Por tanto les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará? Pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero ellos le decían: ¿tú quién eres? Yeshua les dijo: lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz y lo que yo he oído de él, esto hablo en el mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces Yeshua dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, esto hablo. Y que me envió está conmigo, no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Gracias. Si nosotros prestamos un poquitín de atención en este debate, como les decía, y establecemos esa relación entre la Torá, esta parachá, y el diálogo que tiene Yeshua, vemos que el término pecado moriréis, vuestro pecado moriréis, se presenta como una cuestión de suma urgencia y de atención entre el público hebreo que estaba poniendo atención a las palabras del Señor.
Él dice, miren, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes tienen un conflicto con el Padre. Hay un conflicto, ¿por qué? Porque ustedes no han entendido las escrituras a cabalidad. Dice, en vuestros pecados moriréis, si no creéis que yo soy el que va a libertar al pueblo de Israel verdaderamente del pecado, es el Mesías, es el enviado. Así como Moshe fue enviado a liberar a Israel de Misraim, así Yeshua es enviado para liberar al pueblo del pecado. Pero tiene que haber un reconocimiento de que Él es el verdadero, el Goel, el libertador, el redentor. Y continúa, miremos la siguiente lámina, la lámina número 9. Y yo voy a leer, continuando la lectura, la porción, voy a leer Juan 8, del 31 al 36. Dice entonces Yeshua a los Yehudim que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o talmidim. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. A ver, ¿era verdad lo que estaban diciendo? Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo que a todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí quedará para siempre, o sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fijémonos el contexto de estas palabras tan elevadas. Cuando Yeshua habla, no habla cosas de abajo. Fijémonos que él dice, yo soy de arriba. Él siempre habla de cosas elevadas, de cosas espirituales, y nosotros tenemos que estar en sintonía con él. ¿Por qué? Porque él dice, miren, ustedes dicen que no han sido esclavos. Y nosotros sabemos que sí, el pueblo fuimos esclavos en Misraim. Pero había un orgullo que era manifiesto e intransigente. En aquel momento, cuando ellos están estableciendo este diálogo, estaban siendo invadidos por el Imperio Romano. Ya el judaísmo no tenía la potestad de decretar la pena de muerte. Habían muchas normas que el pueblo ya no podía ejercer, sus jueces no podían ejercer, porque el imperio dominante se tomó esas atribuciones. Entonces, y sin embargo nos atrevemos a decir, somos libres. Y el Señor dice, puede que tú tengas un estatus de libertad y puedas moverte, puedas comprar, vender, casarte, viajar, pero si eres esclavo del pecado, eres eso, un esclavo. Y de ese pecado solamente te salva el Hijo, y el Hijo soy yo. Entonces, si nosotros cumplimos, miren lo que dice la palabra, la condición. Si permaneciéramos en la palabra del Mesías, seríamos verdaderamente discípulos del Mesías y libres. ¿Por qué? Porque se supone que Él ya nos libertó, y como también dice en otra parte de la Escritura, no podemos utilizar la palabra para libertinaje. Eso es lo que tenía que decir en esta porción de Yeshua. Yeshua es el único que nos hace verdaderamente libres. Veamos la lámina número 10. Vamos a estudiar entonces la segunda palabra, segundo juego de palabras, Ajin, Tahat, Ajin. Y aquí comienza digamos, una sentencia que ha causado pavor, escozor, desacomoda a la mente occidental por la dureza de las palabras cuando dice, el que hiera a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Ahí está Esmos 22, 28. Pero mire, hermano, estamos en una sociedad, y es un tema actual, de un hombre que ha matado a su hermano y a su madre. Y ya hay otro caso por ahí de otra persona que mató a su madre. ¿Qué hacer con una persona así? Miren, si nada más la Torá advierte, dice, mire, el que hiera a su padre o a su madre morirá. Suenan duras esas palabras, pero miren las consecuencias de no poner atención a lo que dice la Torá.
Nuestra sociedad está inundada de injusticias, inundada de asesinatos, inundada y está, mejor dicho, asfixiada por tantos casos violentos. Y estuve mirando brevemente lo del parricidio y matricidio, y lamentablemente en todas las naciones se presenta este fenómeno. Pero es más el matricidio que el parricidio. O sea, son más las mamás muertas por sus propios hijos. Y nosotros vemos que nuestra legislación, aquí en nuestro país, respecto al caso que hace poco sucedió, entonces llaman a la persona y ya vencido en juicio, tiene que reconocer que fue él el autor, o por lo menos él se presume que es el autor, y la ley establece una normativa, en vez de haber un castigo ejemplar, hay ciertos beneficios que la persona adquiere. Por ejemplo, hablando del caso de esta persona que mató a su hermano y a su madre, entonces dice, sí, está bien, reconozco que lo hice, pero ¿saben qué? No lo voy a volver a hacer. ¿Qué cinismo? Pues ¿cómo lo va a volver a hacer, hermano? Y sin embargo, por emitir esas palabras, por reconocer que falló, se le rebaja la pena a la mitad. Y sigue descontándose si se porta bien, bueno, siguen otros beneficios. Y uno se da cuenta que lamentablemente nuestra sociedad no está preparada para dirimir en ese tipo de situaciones. ¡Qué difícil es! ¿Qué clase de jueces se necesitan? ¿Qué preparación se requiere para que una persona dictamine qué se debe hacer en este tipo de circunstancias? Es fuerte. El tema es muy delicado. Pero miremos que desde antiguo ya se estaban generando ciertas normas por la mala conducta de ciertas personas, por X o Y motivo. Pero las consecuencias de matar a su padre o a su madre se tienen entre lo peor de lo peor. Lo peor que puede cometer en asesinatos un ser humano es hacer daño. Inclusive la Torá dice no solamente hacer daño, matar. El que hiere o maldiga a su padre o a su madre. Esta legislación, como les decía, pues aplicarla hoy en una sociedad donde no guarda Torá, pues es difícil. Ni siquiera en Israel se aplica unas normas tan fuertes. Pero nosotros nos exponemos y nosotros como que de alguna manera minimizamos y le decimos al Señor, denos un tiempo de espera para ver cómo solucionamos esto. Pues hermano, la situación, las circunstancias nos superan. Hay naciones donde tienen la pena de muerte. En China, por ejemplo, hay pena de muerte para el que mate a su padre o a su madre. En Rusia también, en Estados Unidos y en todas las naciones se dan cuenta y dicen, es que es difícil solucionar esto. Por eso aquí, Tahat Ajin era una medida de acuerdo al daño infligido, al que sufriera la víctima. Por eso dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, vida por vida. No se nos olvide eso, dice vida por vida. ¿Cómo se puede recuperar una vida? Por eso estábamos hablando del cinismo de esta persona que dice, reconozco que he matado a mi mamá y a mi hermano, pero no lo vuelvo a hacer. Hermanos, es que es de una cosa ilógica, no tiene sentido ese argumento. ¿Cómo pagar? Ahí donde viene el dilema. ¿Cómo hacer que esta persona pague ante la sociedad el daño que ha hecho? Por eso la Torá regula y dice, miren, todo comienza en casa. Si no hay palabra, si no hay temor al Señor, si no hay temor a los padres, se va a llegar a maldecir al Señor. Miremos la siguiente, no, perdóname, léeme por favor. Miren lo que está aquí en la Torá, en esta parachá, en Shemot 22, 28. Dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Bien, ahí dice, no injuriarás a Elohim, a Dios. En otras traducciones dice, no se puede maldecir al padre, no se puede maldecir a la madre, no se puede maldecir a Dios. Nosotros vemos aquí que también esta parte de no maldecir al príncipe de tu pueblo se ve en Hechos 23:5 cuando Rab Shaul es reconvenido, cuando le dicen al que tú acabas de hablarle es el sumo sacerdote, al Cohen Hagadol. Él dice, ay, lo siento, no sabía, hermanos, que él era, porque escrito está
Hechos 23.5, voy a leerlo. Leámoslo, Hechos 23.5. Porque lo que pasa en Hechos 23.5 es de lo que está acá. Dice, los que estaban presentes dijeron, al Cohen Hagadol de Elohim injurias. Y Rab Shaul dice, no sabía, hermanos, que era el Cohen Hagadol, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, dentro de las escrituras, todo lo que nosotros vemos en Yeshua y posterior a su muerte y su resurrección es Torah. Rab Shaul recurre a la Torah diciendo no injuriarás a un príncipe de tu pueblo. Y nosotros vemos que una de las malas costumbres que van a tener las sociedades al final del tiempo, como está escrito en 2 Timoteo 3.2, no lo vamos a leer todo, una es desobedientes a los padres. Cuánto cuidado y cuánta atención nos demanda el Eterno a través de su palabra al respetar a los padres. Si no se respeta a los padres, no se respeta nada. Esa es como la máxima de lo que nos quiere decir la Escritura. Porque la Escritura dice, si no respetas a quien ves, ¿cómo vas a respetar a quien no ves? Por eso dice, no maldecirás a tus padres ni al Eterno. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 11. Entonces aquí vienen otras normativas y como les decía, la Torah sí presta atención al más mínimo detalle de diferencia entre dos personas. En contexto, cuando ya que hicimos el Peshat, en la lectura de la Saliot, dice en esta parte, dice, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Fíjense que no habla del mínimo monto ni que si es una pequeña cosa para qué prestar atención a eso. No, hermanos, para la Torah todo es importante. Para la Torah se ponen delante de los jueces las dos partes. La persona que dio a guardar y la persona que guardó, digamos, particularizando la situación. Dice, ¿qué le dieron a guardar? Plata y le dio a guardar esto y ahora dice que se la robaron. Los jueces que hacen, estudian el caso y siempre se busca un culpable, se busca que haya paz, que se pueda resarcir el daño. La Torah es un libro para resarcir el daño. Tenemos que mirar lo que la palabra nos dice. Si la persona tiene estos fundamentos básicos de que eso le pertenece a otra persona y que tiene una responsabilidad, va a respetar absolutamente todo y si trabaja en una empresa no se va a sacar un tornillo que porque es que el dueño de esa empresa tiene mucho. Como habíamos visto también en otra parachá, cuando vamos a un supermercado y vamos a la parte de frutas, tenemos la costumbre de comernos una uvita porque consideramos que esa uva no le va a hacer falta al dueño del surtifruber, que se va a poner bravo. Pero si miráramos todo el día y colocáramos una cámara, muy seguramente pasarían muchísimas personas cogiéndose de una uvita. Y la persona puede decir, como tenemos un pensamiento occidental, ay, pero una uva, pero no le pongamos tanta cosa a una uva. Pero la palabra dice, sí, hermano, si tú no cuidas una uva, si no respetas una uva, el día de mañana sales con una papaya, con una sandía y que esto no tiene nada. ¿Por qué? Porque la Torah nos regula esos impulsos. La Torah regula el sentido de pertenencia de las personas, la privacidad, las cosas que le pertenecen a cada persona. Nosotros vamos a ver aquí en la escritura que un celular, aplicándolo a nuestra vida, un celular, el anillo, un billete de la otra persona, es de esa persona. No que porque está ahí, entonces ahora, ¿quién le manda a exponerse? ¿Quién le manda a ser bobo y no cuidar sus cosas? No, hermanos, es que se nos pueden quedar olvidadas alguna cosa, la maleta. ¿Cuántas cosas no se han quedado en un taxi? Y es noticia que el taxista o la persona devuelva eso. Es noticia, debería ser noticia que se perdió. No, es noticia que lo devolvieron. Pero tenemos que corregir eso poco a poco, que el Señor nos dé el tiempo y la voluntad de poderlo realizar. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 12. También tenemos aquí algo que es muy común hoy en los noticieros y en programas de farándula,
El chisme da plata. El chisme no se compromete. Pero mire que la Torá nos regula inclusive eso. Dice, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces vuelve la Torá a regular y a manifestar ciertas condiciones que debe tener el juez. Las personas, todos nosotros, tenemos la posibilidad de admitir un falso rumor o de hablar con la verdad. Y acá también dice, no responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Generalmente la justicia occidental, la justicia no Torá, pues se inclina por emociones. Entonces, si la persona tiene muchísima plata, solamente porque tiene muchísima plata, se asume que es inocente. O si es muy pobre, pobrecito, es inocente. No, la Torá dice, juzgarás con justo juicio, no por rumores, no porque es que me dijeron, no porque es que la mayoría está de acuerdo. Miren lo de la justicia por mano propia. Se ha matado gente injustamente, porque si sale una persona y varios dicen, mire, él es un violador, sale un poco de gente sin analizar y pueden acabar y linchar a la persona y la pueden matar. Ya hemos visto casos de esos, muy tristes. Es cierto que la justicia no actúa con rapidez y con eso, ni con justicia, pero eso no da derecho a que la gente se tome la ley por su mano y diga ojo por ojo, diente por diente. No, porque por medio de esa justicia hay un tribunal, nos guste o no, la Torá lo establece así, debe haber un tribunal, y si no, entonces esto es la ley del más fuerte. Entonces, la Torá hoy nos llama la atención para que nosotros nos nutramos de la palabra, busquemos los requerimientos que nos exige la Torá, lo que nos exige el Mesías, lo que nos exigen los Talmidim, las Escrituras, para poder ejercer justicia y actuar con justicia. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 13. Y aquí viene una palabra también para los que ejercen justicia. Dice, no recibirás soborno, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Por eso, aunque no nos guste, lo mejor es depender de Dios, hermano. Que Dios nos dé, que Dios nos bendiga, que no tengamos que depender de otra persona o tener mucho cuidado de quién recibimos qué. Porque mire que el corazón del hombre siempre sabe que sobornando o dando un presente puede comprar ese juez para el día de mañana. Casos hemos visto. Esta palabra chahat, que es presente, soborno, obsequio, don, también tiene la acepción de cohecho, corrupción. Y vamos a verlo en una porción de la Escritura. Raquel va a leer 1 Samuel 8:1-3. Miren lo que está escrito y miren lo que hace la gente cuando no se maneja bien las Escrituras. Miren con las decisiones que tomamos al final. Vamos a analizar brevemente el contexto de esta palabra en otra porción de la Escritura. 1 Samuel 8:1-3, ¿qué dice? Dice, aconteció que cuando Shmuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron a la ganancia deshonesta y recibieron soborno y pervirtieron la justicia. ¿Ven? Pero sigue el que sigue. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Gracias. Es increíble lo que este término tiene en este contexto que acabamos de leer de 1 Samuel. Miren, está Samuel, que es un hombre de Dios, un varón de Dios. Sus hijos
eran shoftim, jueces, pero dice la escritura que se habían dejado sobornar. Y viene el pueblo con una justa causa y le dicen a Shmuel, tú estás muy viejito y tus hijos no siguieron tu ejemplo, hasta ahí bien. Pero mire la solución. Como tus hijos no son buenos jueces, queremos un juez, un rey como las otras naciones. O sea, debería darse la solución y haber pedido a Shmuel varones de Torá, varones que tuvieran las escrituras, pero ellos dicen, queremos un rey como las otras naciones. Las otras naciones no tienen Torá. Sus legislaciones, sus normativas no son requerimientos divinos. Y sin embargo, nosotros queremos ser como las otras naciones. ¿No se les hace eso familiar en estos días? Como las otras naciones. Por eso la escritura aquí me parece muy importante porque todo gira alrededor de soborno. Es que se dejaron sobornar. Sus hijos son corruptos. Entonces necesitamos un rey, como repito, sin Torá. No nos importa que tenga o no Torá, que sea como las otras naciones. Nos equiparamos, nos bajamos de categoría. Cuando nosotros vemos el cumplimiento de la Torá nos eleva. Pero cuando prescindimos de ella, bajamos y somos un pueblo normal. Un pueblo donde hay chisme, donde hay soborno, donde hay un rey, que no importa que nos toque pagar impuestos, no importa, como las otras naciones. Y el Señor dice, no, me dejaron a mí. Nosotros ya sabemos la historia, pero miren, que yo no había visto que todo el problema nació, o el germen, que hizo que todo Israel fuera igual a las otras naciones, fue porque había soborno en sus jueces, soborno en los hijos de un hombre de Dios. Entonces, adquiramos hoy lo que la palabra nos dice, hermanos. Adquiramos la palabra y seamos verdaderamente discípulos del Señor. Mire que en 1 Corintios 6, 1, 8, vamos ahora, eso es en cuanto a los profetas, ¿no? Vamos ahora a mirar 1 Corintios 6, 1 al 8, lo voy a leer yo. Y miren, si no es la Torá lo que nos está presentándose nuevamente aquí, entonces eso es lo que tenemos que practicar hoy. La Torá sigue viva, porque dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la congregación? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros, mire, pues que no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino del Eterno? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Ruach de nuestro Elohim. ¿Ven? O sea, fijémonos que la Torá, cumpliendo con ese mensaje eterno, en tanto estemos nosotros en este mundo, está vigente. Y nos dice, entre nosotros deben haber jueces que diriman. No deberían haber pleitos, no deberían. En principio no debería haber pleitos. Pero si surgen, deben haber personas que entre nosotros podamos mirar qué fue lo que sucedió. Y no ir al mundo, no ir al tribunal del mundo,
para que después se quede mal la congregación, queden mal los hermanos que están criticando allá y quede mal el nombre del Señor. Por eso se afana la Escritura en decirnos a través de Rab Shaul en Corintios, hermanos, deben haber personas idóneas para juzgar cuando hay pleito entre dos personas. Evitemos ir afuera. Evitemos, en lo posible evitemos. Y en lo posible dice, hermanos, si tienen pleito, pues mire, sufra el agravio. O sea, dejemos todo así, dejémosle todo en manos del Señor. Perdonemos. Pero no, es que vamos hasta las últimas consecuencias. Pues mire el riesgo que hay. Del día de mañana pueden las personas venir y hacer lo que hicieron los ancianos de Israel con Samuel. En vez de buscar Torah, sí, vayamos al mundo para que nos solucionen nuestros problemas. Entonces, de eso nos advierte la Escritura hoy. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 14. La otra palabra que hay hoy aquí en esta Escritura es Hagí, mi fiesta. Algunas traducciones lo presentan como mi sacrificio, mi víctima, mi ofrenda. ¿Por qué es interesante esto? Porque luego es como si la Torah nos estuviera preparando para ir a esas fiestas. Dice, miren, no solamente van a dirimir entre asuntos entre ustedes, sino que ustedes también tienen que ejercer ciertas decisiones, ciertas sentencias, ciertos veredictos con respecto a la tierra donde van a vivir. Van a haber unos ciclos. Ustedes tienen que analizar, tienen que mirar que todo esto que ustedes están viviendo en convivencia, viviendo en coinonía, con diferencias, limándose en unos a otros, mirando las diferencias, para que al final lleguemos en unidad a una fiesta. Mire cuán importantes son las fiestas para el Señor. Tenemos que presentarnos en paz, en unidad. Y parte de las escrituras de esta porción, en el 22-29, habla sobre las primicias para el Eterno. El 23-10 habla sobre dejar descansar la tierra. En el 23-14 y el 19 habla de las fiestas. Y en el 22-31 hay algo muy importante. Dice, no coman comida destrozada, désenla a los perros. Hasta esas cuestiones de la comida son importantes para el Señor en cuanto a que el pueblo cumpla una normativa. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos el kashrut, guardamos esas demandas divinas, las observamos, vamos a llegar a guardar con respeto las fiestas del Señor. ¿Cuál es la fiesta más grande? Pues la entrega del Mesías en la cruz. Nosotros vamos a ver, veamos la siguiente lámina, porque dice, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 15. Dice, me seréis santos, varones, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. ¿Cuánta importancia le atribuye el Señor al alimento? ¿Por qué? Porque vamos a llegar a unas fiestas a consumir. Entonces, si hay una conducta correcta en el día a día, en la parte cotidiana, va a haber respeto en el momento de la ceremonia del sacrificio al Señor, sobre todo al de la cruz. Miremos Primera de Corintios, creo que la tienes tú, la tengo yo, Primera de Corintios 11, 23 al 34. Yo sé que es un poquitico largo, pero veamos por qué es importante este término, estas porciones pequeñitas, no comer carne destrozada, sino carne faenada de una manera correcta. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos a leer Primera de Corintios 11, 23 al 34. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Yeshua, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros, esto es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Y de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Porque esto hay muchos débiles por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os unís para comer, esperaos unos a otros. Si uno tiene hambre, como en la casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo dispondré cuando vaya. El ser se los diré después. Muy bien, fijémonos, establezcamos relación entre lo que acabamos de leer en la Parashá. No comeréis carne destrozada por las fieras, no comeréis sangre, comeréis estos alimentos, dejaréis descansar la tierra. Todo tenía que ser con la parte física. Pero nosotros lo que vemos aquí a través de esto es una doctrina, una Torá, una instrucción acerca de cómo comer en la parte cotidiana para entender cómo debemos consumir, como dice aquí en la cena del Eterno, en Pesaj, el cuerpo, la carne y la sangre del Señor. Fijémonos que dice, miren hermanos, debe haber discernimiento de lo que estamos haciendo. Pero si ese discernimiento comienza con cosas básicas, con el kashrut, dice, no mezclarás, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, no consumirás carne destrozada, no consumirás sangre. Dice, eso nos hace santos, eso nos separa. Para que entendamos después la importancia del sacrificio de Yeshua y la participación en Pesaj. Debe haber discernimiento, debe haber conocimiento. ¿Por qué? Porque si no se tiene ese conocimiento, si no se tiene ese respeto, dice, va a haber juicio. Perdón, me dice acá, dice, por lo tanto, de manera que cualquiera que comiese este pan y bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Nos estaba llevando, como les decía, a unos niveles superiores para que nosotros miráramos en la Torá y miráramos proyectándonos al Mesías. ¿Qué nos quería enseñar la palabra? Cuán preparados, cuán enterados debemos estar de participar en las fiestas del Señor. ¿Cuáles son los requisitos que ese Dios de santidad nos exige? Porque dice, ve Anshei Kodesh Tie Yun Li, serán santos. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Para santificarnos para el Señor. La víctima, los sacrificios eran para el Señor. Nosotros somos para el Señor. Por eso dice, yo requiero que ustedes se presenten en estas y en estas condiciones. Son requerimientos divinos. Hoy hemos aprendido también lo importante de la comida kosher en vista de las fiestas del Señor, del sacrificio póstumo que es la muerte del Señor. Veamos la siguiente, la lámina número 16. Dice, y tomó Moshe la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. O sea, eso es un procedimiento, no cualquier procedimiento, no es algo rutinario, es algo importante en este momento. Y tomó el Sefer del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Hashem ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Veamos la siguiente lámina. ¿Dónde vemos el reflejo de esto que pasó allí? Lo vemos en Hebreos 9, 13 al 17. Lo dejé aquí para que lo podamos leer todos juntos. Dicen, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos o impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, Calvaomer? ¿Cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Veamos la siguiente, la 18.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moshe todos los mandamientos, miren, todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el mismo Sefer, libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y si casi todo es purificado según la Torá con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, miremos que todo este proceso, todo este procedimiento de entregar la palabra del Señor, de hacer que el pueblo escuche la palabra de Dios, que el pueblo se entere de las normativas divinas, viene este sacrificio con sangre. Ustedes ya están sellados, están enterados. Las consecuencias de cumplir o no cumplir con estos requerimientos, ya eso es responsabilidad que le atañe al pueblo, porque es un pueblo que está enterado de lo que la normativa exigente de parte del Eterno. Entonces, nosotros vemos a través de estas escrituras que todo el procedimiento que hizo Moshe fue no por iniciativa propia, sino por mandato e institución divina venida de los cielos. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 19. Luego, todo este requerimiento de salir, ser libres, recibir la palabra, ser guiados por el ángel del Señor. Nosotros somos guiados por Yeshua. ¿Para qué? Al mundo venidero. Dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Veamos la 20. ¿Y por qué tenemos que ponerle atención a este enviado? Porque dice, Ki Eshmi Bekirbo. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea, ¿qué otra parte, otra porción de la escritura necesitamos o necesitan las personas para ver la demanda divina de poner por obra la palabra del Señor? Porque Yeshua viene y lo confirmó. Él es el Mesías. Él es el ángel que va delante de nosotros. Por eso está escrito en alguna parte, Él va a alistar moradas a la casa del Padre. ¿Para quién? Para nosotros. Él va adelante. Dice, mi nombre está en él. La autoridad, toda la plenitud de la deidad está en Yeshua. Entonces, todo esto es un programa que el Eterno tiene a favor de nosotros. Aprovechemos la libertad, aprovechemos la oportunidad que tenemos de elegir al Mesías. Elijámoslo. Quizás hoy estemos dudando, quizás hoy estemos mirando para otro lado, quizás hayan otros vientos de doctrina que nos están haciendo dudar y nos hacen ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Hermanos, el Mesías es la meta. El nombre del Eterno está en Yeshua HaMashiach. Busquémoslo, sigámoslo, escuchemos su voz. Hoy escuchemos la voz. Veamos la siguiente lámina. Y termina la parashá con la quinta palabra, Katab. Él escribió y dice, y Moshe escribió todas las palabras de Adonai, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Veamos la siguiente, la 22. Y dice, entonces Hashem, versículos más adelante dice, entonces Hashem dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Por qué es importante esto de escribir? Desde antiguo, todos los digamos, los códigos de convivencia morales se escribían en piedra para testimonio de las personas que estuvieran en aquella época y también para las generaciones futuras. Fue importante eso porque hasta hoy nos llega a nosotros esto que ha sido escrito por el Eterno, y también fue asistido Moshe por el Eterno para escribir otra parte de las Escrituras. ¿Para quién? Para nosotros. Para que nosotros el día de mañana o hoy, cuando tuviéramos algún dilema o quisiéramos estudiar o investigar o buscar dirección,
El Señor siempre se va a remitir y nos va a decir, ¿qué está escrito? Miren, ¿qué está escrito? ¿Para qué? Para que nosotros investiguemos, para que nosotros busquemos dirección del Eterno. Veamos las últimas dos acepciones que tenemos que leer para esta parashá. Léeme tú Jeremías 31-33 y yo voy a leer Hebreos 10-16. Son los últimos dos versículos de esta parashá. Sí, pero antes quería decirles, esta parashá termina cuando Moshe subiendo al monte y siendo oculto por unas nubes, y así Yeshua en Hechos 1:9 es llevado y es llevado tras las nubes. Así terminan estos dos episodios, podemos unirlos, pero quería decirles la promesa que hay respecto a escribir. ¿Qué es lo que quiere el Señor escribir? Veamos Jeremías 31-33, ¿qué dice? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Hashem, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¿Ven? O sea, el Señor quiere escribir todo esto que escribió en piedras, todo esto que se ha escrito en Cal, que lo vamos a ver más adelante, cómo lo escribió Moshe, que se ha escrito también en los rollos, en los sefer que tenemos en la congregación. El Señor quiere escribir eso en nuestro corazón. Nos está diciendo, no te tatúes el Salmo 23 en el pecho, no te tatúes el Salmo 91 en la espalda, no te coloques palabras hebreas en el cuello, en los tobillos, en los antebrazos, no hagas eso. El sitio donde debe vivir escrita la palabra es en tu corazón y eso lo hago yo. ¿Por qué? Porque es que hoy la gente se está tatuando y cree que es un acto de santidad tatuarse palabras y porciones en hebreo. No, hermanos, aquí está claro que el único sitio donde puede haber escrito algo es en el corazón y eso lo hace el Señor. Cuando dice, Jeremías 31:3 dice, yo escribiré en su corazón, ¿qué? La Torá. Pero cuando nosotros vemos este versículo en el Brit Hadashah, tiene una pequeña diferencia y hace que se pierda la verdadera esencia de lo que está escrito en Jeremías. Voy a leer Hebreos 10:16, léanlo conmigo y verán. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hermanos, ahí dice es mi ley, la Torá. Al colocar leyes, se distorsiona el verdadero sentido del término Torá. Y por eso es que le ha costado a la gente entender que la Torá no ha pasado de moda. La Torá está vigente. Es una promesa que el Señor va a escribir en nuestros corazones. ¿Cómo alguien va a decir que la Torá ya es algo que está deshecho y pasada de moda? La Torá muerta de Moisés han llegado a decir. Qué pena, hermanos. Pero si nosotros vemos la escritura, la promesa es que el Señor va a escribir la Torá y deberíamos corregir esa partecita en nuestras Biblias en el libro de Hebreos y colocar, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi Torá en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. Que ese haya sido el mensaje de hoy, hermanos, que el Señor escriba su Torá en nuestros corazones, tengamos un corazón dispuesto. Eso es todo de parte de nosotros, hermanos. Bendiciones para todos y para todas. Shabbat Shalom. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש חדש ימינו
Hadejamenu kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.